El arroz es el alimento básico del mundo. Del arroz se obtiene el mayor aporte calórico que puede obtenerse de cualquier alimento. Existen más de 80.000 variedades de arroz. Este es arroz moreno o integral. Se caracteriza por un grano pequeño y bulboso. Este es un arroz muy popular, el arroz blanco de grano medio. Es blanco porque no tiene vaina. El arroz negro tailandés tiene una capa exterior y en su interior es tierno y crujiente. Explota en los dientes. Un restaurante especializado en arroz en Nueva York muestra en su escaparate la diversidad de este sorprendente cereal. Su menú internacional le rinde homenaje, arroces del mundo al alcance de todos. Alitas de pollo sazonadas a la jamaicana. Esto es de Corea, el típico bulgogi. Maki con salsa de bulgogi. Es impresionante la cantidad de variedades de arroz que existen en el mundo. El pad thai es un plato típico de Tailandia, a base de noodles y arroz. Le echan una salsa y lo mezclan todo con las albóndigas y está muy sabroso. Está buenísimo, tiene ajo. Es la base de más de 100.000 platos. El origen de su primer cultivo se remonta a hace 10.000 años en China y hoy es el cereal más importante del mundo. Media humanidad lo come para desayunar, comer o cenar. Asia consume el 90% del arroz que se come en el mundo. En Estados Unidos el consumo de arroz es moderado, unos 11 kilogramos por persona y año, pero hay muchos lugares en Asia donde se consumen 91 kilogramos por persona y año. Se cultiva en todos los continentes excepto en la Antártida y en todo tipo de plantaciones, desde pequeñas a colosales. A pequeña escala como producto para la economía de subsistencia de una familia y a escala industrial como negocio y mercancía de exportación mundial. En Asia la mayoría de sus 200 millones de plantaciones de arroz siguen sirviéndose de técnicas centenarias de cultivo. La industria estadounidense es competitiva gracias al alto nivel de mecanización del cultivo. Hacen falta 20 horas de trabajo de un hombre por hectárea para cultivar arroz en Estados Unidos. En Asia las plantaciones emplean a 400 o 600 hombres por hectárea. Tanto trabajo exige mano de obra barata. La mayor parte del arroz que se cultiva en el mundo se planta a mano, pero en Estados Unidos suele hacerse en avión. La marca de arroz más conocida en Estados Unidos es Uncle Ben's. En sus instalaciones en Greenville, Mississippi, se producen más de 450.000 kilos cada 24 horas. Suficiente para alimentar a una ciudad del tamaño de Nueva York. Listo para ser servido en menos de 10 minutos, el tiempo necesario para cocerse. ¿Cómo pasa el arroz de aquí a aquí? El arroz llega recién cosechado, con vainas y todo, a las instalaciones de Uncle Ben's. Se almacena en grandes silos hasta que las necesidades de la producción lo requieren. Desde los silos es transportado directamente a la vaporera para su precocción. Por esta vaporera pasan unas 30 toneladas de arroz por hora y funciona a una temperatura de unos 110-115 grados centígrados. La precocción es simplemente una cocción parcial, si bien su efecto sobre el grano es mucho más complejo. Los granos de arroz entran en la vaporera con sus cáscaras no comestibles. La precocción filtra vitaminas B y minerales desde la capa externa hacia el interior de almidón del grano. Después se descascarilla y se le desprende de su envoltura más fina, el salvado. La precocción da como resultado un grano blanco, pulido, con casi el mismo valor nutricional que grano entero, el arroz integral. Después de la precocción, el arroz pasa por un proceso de secado de varias fases. 6 horas después está listo para el molino, donde primero se descascarilla y después se pule o retira el salvado. Es la última etapa de refinado. En ella se le retira la capa de salvado. Esto es el salvado. Aquí ajustamos el proceso de pulido. Tras el pulido hay que comprobar que todos los granos de arroz presentan un aspecto uniforme para que el producto sea de la mejor calidad. De modo que todos y cada uno de los granos pasan por una clasificadora óptica que detecta los granos defectuosos.
Cada grano pasa por el objetivo de una cámara. Un haz de luz ilumina el grano y transmite los datos sobre el color a un ordenador. Cualquier desviación de la norma desencadena una acción inmediata. Un chorro de aire separa el grano defectuoso del resto. Todo sucede en una fracción de segundo. $15.000 kilos de arroz en una hora. 11.734 millones de granos de arroz analizados cada minuto. Pero el control de calidad también necesita supervisión. Kenny Winters es el encargado de examinar las muestras que le llegan desde la clasificadora. Si le doy el visto bueno, es que el arroz está listo para el consumo. Soy el último que ve el arroz crudo antes de que pase a sus platos. Si Kenny observa demasiados granos que no dan la talla, ajusta la sensibilidad de la clasificadora de manera que más granos defectuosos sean retirados del flujo. El resultado final debe tener este aspecto, no este. Los cernedores eliminan los últimos restos de desechos y de granos rotos. A continuación, el arroz pasa al depósito de producto terminado a la espera del siguiente paso. En esta sala tenemos 6 líneas de empaquetado. Esta de aquí en particular embala el arroz para precocinados. Hoy es arroz integral. La diferencia entre el arroz integral y el blanco consiste simplemente en que uno mantiene la capa de salvado y el otro no. A menudo el arroz blanco tradicional es mucho menos nutritivo que el moreno, pero gracias al proceso de precocción se obtiene un arroz blanco casi tan nutritivo como el moreno. Antes de que el producto terminado pase a los palés de transporte, la producción tiene que satisfacer los paladares del equipo de degustación. No muy salado. Buen nivel de humedad. Nosotros garantizamos que sabe bien. Muy bueno. Así es como alcanzan la perfección constante. Aunque el arroz es perfecto para otras muchas cosas, aparte de para comer. El de Uncle Ben's es el mejor. He probado con otros muchos en los 16 años que llevo en esto y ninguno está tan bueno como el de Uncle Ben's. No se agrieta y dura para siempre. Vivian Robinson escribe en los granos de arroz de Uncle Ben's. A cambio de la voluntad, escribe tu nombre en un grano. Venice Beach es el mejor lugar de la Tierra. Un paraíso, en mi opinión. Todo el mundo viene aquí. Es insuperable. Pongan su nombre en un grano de arroz. Para colgárselo del cuello, en colgantes para móviles, una pulsera. Hace falta mucha paciencia y pulso firme. Nunca tomo café. Hay que procurar que no te tiemblen. Aunque en Venice Beach hay muchas distracciones. Pero bueno, ya me he acostumbrado. Caben unas 12 letras. Una vez, un chico me preguntó si podría escribir Rumpelstiltskin, y yo le dije que sí. Lo conseguí, 14 letras. A veces me sorprendo a mí misma con lo que soy capaz de hacer. Hace dibujos personalizados o escribe en coreano o en cualquier idioma que le pidas. Hace 16 años estuve de vacaciones en Portugal y conocí a un chico indio que se dedicaba a esto. Me pareció increíble. Él me animó a hacerlo aquí. Me dijo que a la gente le encantaría y bueno, aunque era algo raro, me dije, voy a probar. Y aquí estoy, 16 años después.
Introduce los granos en tubitos de cristal, los llena de aceite para conservar el grano y para conseguir el efecto lupa. Ahora lo cerramos bien y le ponemos un cordón. Así se escribe en granos de arroz. El arroz es un centenario amuleto de buena suerte y no es difícil comprender por qué. El arroz es un cereal, como el maíz y el trigo, pero más importante que eso, sirve para alimentar a más personas. El origen de su cultivo se remonta a hace 10.000 años, en las orillas del río Yangtze. Desde entonces los humanos hemos creado más de 80.000 variedades y hemos extendido su cultivo por todo el mundo. Si se empapa en vinagre, los japoneses lo llaman sushi. El sushi tiene 1700 años de antigüedad, pero al principio no se parecía nada a esto. El arroz era simplemente un conservante. El pescado crudo se cubría de arroz y el grano fermentado conservaba el pescado durante meses. Luego el grano se desechaba. Hoy, el sushi ha adquirido gran popularidad en Estados Unidos. Prácticamente todo el arroz para sushi de Estados Unidos se cultiva en California. En esta plantación de 1.200 hectáreas en el Valle de Sacramento es donde se cultiva arroz para sushi de calidad premium. La parte que nos comemos es la semilla, el corazón de almidón blanco. Si el grano conserva la capa marrón de salvado rica en nutrientes, entonces se llama arroz integral y está cubierto por una capa exterior más dura. Este arroz aún no está listo para la siega, pero no tardará mucho en estarlo. Es hora de preparar el campo. El arroz se cultiva en varios centímetros de agua estancada, lo cual lo hace más duro para los agricultores. Así que lo primero que hay que hacer es drenar la tierra. Para ello es imprescindible contar con una maquinaria esencial, la zanjadora. Necesitamos un mayor drenaje porque de lo contrario nos llevaría mucho tiempo esperar a que el campo drenara solo. Las afiladas ruedas de la zanjadora tienen una misión muy importante que cumplir. Cortarán la maleza que retiene el agua en el terreno. Cuando la zanjadora llega a un matojo de maleza de los que rodean el campo, lo corta. Las ruedas hacen un corte profundo que permite evacuar el agua. Desde que se plantaron las semillas, este terreno ha estado anegado por 10 o 15 centímetros de agua. Puede parecer mucho, pero el 40% de ella vuelve al sistema a través del agua de la superficie o del subsuelo. Las zanjas producidas por la zanjadora conducen el agua hasta la red de canales de drenaje. Se drena, se convierte en fango y al final se seca lo suficiente para que el recolector pueda realizar su trabajo. Una vez sin agua, el arroz es más vulnerable, pero ahora solo se puede esperar que todo salga bien. El más mínimo empeoramiento del tiempo puede dar al traste con todo. Así que estamos deseando terminar, deseando ver el arroz cortado y guardado en la planta de secado y almacenado, antes de que unos días de mal tiempo lo estropeen. En 30 días el arroz estará seco. La recolección debe ser rápida. El arroz tiene 5 meses ya y está en su punto de madurez. Los recolectores están listos para empezar. De 5 en 5 recogen las 60 hectáreas de este campo. Si el día se da bien, puedo cortar unas 10 o 12 hectáreas. Un cilindro de 400 púas peina los tallos con sus cortadores. Esta variedad tiene que cortarse cerca del suelo, lo cual hace más delicada la tarea de los operarios. Es difícil recolectar. Si bajan demasiado, cortan todo, donde todavía el grano medio debe seguir madurando, lo que da un producto con poco rendimiento que nos obliga a buscar un precio más alto para que sea rentable.
Las plantas van a parar a una cinta transportadora que las conduce hasta el interior de la cosechadora. Una vez dentro, pasan a un depósito donde por fricción se separa el grano de la paja. Los granos pasan por varios tamices hasta el depósito de recolección. Una espiral conduce los granos hasta el depósito de almacenamiento. Entretanto, un gran chorro de aire separa la paja y la expulsa por la parte trasera de la máquina. Un ventilador la reparte por igual. Después de la cosecha, el campo se inundará de nuevo y la paja se descompondrá durante el invierno, convirtiéndose en rico fertilizante para el cultivo del año siguiente. Aquí vemos los resultados del duro trabajo. Esta máquina está dotada de múltiples utensilios. Es una pieza de equipamiento de avanzada tecnología. Se le puede añadir la función de piloto automático para que conduzca sola. Da pasadas absolutamente rectas y perfectas. Si la tuviese incorporada, yo tendría que sentarme a mirar. La verdad es que disfruto conduciendo esta máquina y espero que no le añadan esa función nunca. El depósito de almacenamiento se llena cada 30 minutos más o menos. Tractores con contenedores de recogida pasan regularmente para vaciar los depósitos y trasladar el grano al almacén de la planta. El arroz se come en todo el mundo y cuanto más eficaces seamos en su producción, mejor será porque el terreno de cultivo está llegando a su límite de expansión. El desafío está en aumentar la capacidad de producción de cada hectárea para obtener más arroz con el que alimentar a la población mundial. Por toda California, los campos de arroz contribuyen a la labor de alimentar al mundo en toda su diversidad. Es el alimento de millones de personas, pero también un magnífico tentempié. El arroz. Delicias crujientes de arroz, galletas de arroz y cereales de arroz que hablan. Los científicos nutricionistas han estudiado por qué los Crispies de arroz hacen ese ruido tan característico. La respuesta es la propia estructura de cada Crispy. El azúcar y el polvo de arroz se calientan hasta alcanzar una temperatura en que el azúcar y el almidón se unen y se convierten en una sustancia parecida al cristal. Al expandirse se forman burbujas de aire en las paredes. Al verter leche sobre ellos, esas cavidades se llenan y empujan al aire. Las paredes estallan como si fueran de cristal. A eso responde el apetitoso crujido de los cereales. Los petacetas son lo único comestible que se comporta de la misma manera. Y les presentamos otra de las marcas más populares en Estados Unidos, Quaker, más que copos de avena. El logo de la empresa es la imagen de un cuáquero desde 1877, pero no tiene nada que ver con ellos. Parece que el fundador leyó algo sobre esta sociedad religiosa en la enciclopedia. Para sus galletas de arroz emplean grano entero, grano moreno. Producen unos 50 supersacos como estos al día, lo que representa 45.400 kilos de arroz. En la primera tolva se inicia el proceso de preparación del arroz para las tortas. Le añadimos vapor y agua para hidratar convenientemente el grano. De aquí el producto ya listo pasa a la zona de explotado, donde eso es justo lo que se hace con él. La siguiente fase del proceso es secreto profesional y no hemos obtenido permiso para emitir imágenes, pero sabemos que lo que se hace es algo así. Es parecido, aunque no exactamente igual, al proceso por el que explotan las palomitas. El maíz posee una capa de salvado dura que mantiene el grano a presión hasta que la presión aumenta demasiado. Pero que el arroz explote es más difícil. Los moldes de las tortas se rellenan con la cantidad exacta de arroz crudo y húmedo. En el molde, el grano se calienta al tiempo que se somete a presión. El agua del interior del grano se convierte en vapor y se expande. Unos 10 segundos después, el molde libera la presión y el grano de repente se infla y explota. El molde en forma de disco mantiene compacta la galleta. Todo el proceso no dura más de 15 segundos. Salen de la máquina abrasando.
En este momento no son otra cosa que arroz. Los aromatizantes impedirían el inflado, de modo que tienen que añadirse después. Hacemos unas 2000 galletas de arroz por minuto, unos 3 millones al día. Las galletas de arroz se extienden en una sola capa. Así colocadas se les rocía el aromatizante sobre la superficie. Luego se hornean para deshidratarlas de nuevo y darles su característica textura. Lo siguiente es el control de calidad. Las galletas se analizan con un láser y una cámara que registra su posición. Si la forma no es la correcta, cuando la galleta llega hasta este hueco, un segundo después, una boquilla se encarga de interceptarla. Un chorro de aire comprimido saca a las galletas del circuito. Puede que las galletas de arroz sean un tentempié de reciente aparición, pero hunden sus raíces en tiempos remotos. Todas las culturas que se alimentan tradicionalmente de arroz tienen algo llamado torta de arroz, el idli indio, el filipino puto, el mochi japonés, el ketupat indonesio, el niangao chino. Todos estos son solo algunos ejemplos. Para los 3.000 millones de personas que comen arroz 3 veces al día, una torta de arroz es el alimento más normal. Las galletas de arroz de Quaker se fabrican con grano entero y moreno, es decir, con su capa de salvado intacta. Pero en Estados Unidos, la mayor parte del mercado del arroz es de arroz blanco. Casi cualquier variedad de arroz puede molerse para conseguir arroz blanco. En el Valle del Arroz de California, un cargamento de grano recién segado en el campo llega a la cooperativa de arroceros, donde se molerá y se limpiará. La mayor parte llega en bruto, la semilla entera, cubierta aún con la cáscara no comestible. El arroz pasa del camión al contenedor y de ahí al almacén. Antes de cargarlo en los silos, pasa por un proceso de limpiado, en el que se separa el grano de la paja y de otros residuos. La parte final del proceso de limpiado consiste en separar las piedrecitas. Para ello, el arroz pasa por la despedradora y luego por un lecho fluidizado. En el lecho fluidizado, un chorro de aire separa el arroz de las piedras que salen por detrás. Las plantaciones de California producen más de 1.800 millones de kilos de arroz al año, y casi una cuarta parte de ellos proceden de aquí. Es muchísimo arroz. Si contamos con la capacidad de las dos moliendas, tenemos la instalación de procesado más grande de Estados Unidos. Cintas transportadoras en espiral transportan el arroz a través de tubos hasta la siguiente, la descortezadora. En ella se elimina la cáscara no comestible gracias a unos cilindros giratorios. El arroz cae entre los rodillos de caucho y la cáscara se separa. Las cáscaras reciben luego todo tipo de usos, como material de aislamiento, fuente de combustible e incluso relleno para almohadas. La mayoría de los consumidores estadounidenses prefieren arroz blanco, de modo que lo siguiente es la molienda. En ella se procesan 120 toneladas de arroz al día, la carga de 48 camiones. Llenamos prácticamente un silo al día. El siguiente paso, el empaquetado, desde bolsas de 1 kilo a vagones de tren. Hoy están empaquetando el arroz blanco en bolsas de 9 kilos. El arroz blanco se conserva más tiempo que el integral, pero ha perdido la mayoría de los nutrientes con la capa de salvado. Si el consumidor quiere un arroz enriquecido con vitamina B y hierro, la molienda puede producirlo también.
Se trata de rociar la superficie del arroz con ello. Por eso es por lo que se aconseja no lavar el arroz blanco. El agua se lleva los nutrientes. Pasa por una báscula que comprueba que cada bolsa lleva la cantidad exacta de arroz. Pasan por un detector de metales para asegurarnos de que están libres de contaminantes metálicos y por último al palé. El cargador de palés puede llenar un palé en 5 minutos y no necesita parar para tomar un café. En torno a la mitad de este arroz se vende en el mercado internacional. Empaquetado y listo para enviar. Los consumidores locales son principalmente fabricantes de comida que convertirán el arroz puro y duro en cualquier cosa, desde guarnición para diferentes platos a tentempiés al gusto del cliente estadounidense. El arroz es único entre los granos principales. En su mayor parte se consume cocinado, pero también molido en forma de harina, e incluso fermentado en forma de alcohol, como el sake. La palabra sake es japonesa, aunque se pronuncia bien en algunos idiomas como el español. Hay que arrastrarla un poco para pronunciarla, de modo que cuanto más se bebe, mejor se pronuncia. De hecho, la palabra designa cualquier bebida alcohólica, y a lo que nosotros llamamos sake, los japoneses lo llaman nihonshu. Pero independientemente de cómo lo llamemos, se trata de un antiguo brebaje con una proyección moderna. Bo Tinken abrió la primera tienda de Estados Unidos dedicada exclusivamente al sake. Le encanta el sake, aunque al principio no sabía demasiado de él. Según fui profundizando en el conocimiento del sake, tuve que ir desprendiéndome de todos los prejuicios que existen sobre él. Pensaba que era una bebida destilada, no lo es. Pensaba que había que beberlo caliente, pero no es verdad. Pensaba que había que beberlo en copita pequeña y no es cierto. Pensaba que había que beberlo de un trago, tampoco es verdad. Pensaba que solo se consumía acompañando al sushi, otro error. Hay múltiples ideas preconcebidas que todos tenemos, no creo que fuese yo el único. Su tienda vende más de 150 variedades de sake, una de ellas con oro incluso. Los precios son igual de variados, desde 6 hasta $150 la botella. Es una bebida milenaria anclada en la tradición, pero los fabricantes de sake apuntan ahora hacia el público más joven. Este sake no es el de nuestros abuelos. Sakes con burbujas, sakes con sabor a frutas, sakes sin filtrar, sakes con bajo contenido alcohólico. El sake ha recorrido un largo camino. Se fabrica en Japón desde hace más de 1800 años y en esencia es sencillo. Si cogemos arroz vaporizado, nos lo metemos en la boca, lo masticamos y lo escupimos en un cubo, las enzimas de la boca producen la ruptura de la molécula de almidón de cadena larga y la transforman en glucosa. Si dejas al aire ese escupitajo, la levadura del aire se propaga y aquello se convierte en una bebida fermentada. Los primeros fabricantes de sake serían seguramente los agricultores arroceros, pero la producción no tardó en trasladarse a los monasterios sintoístas. Los monjes eran quienes controlaban el suministro de agua. Desde entonces el sake ha estado muy unido a la religión y al ritual. Normalmente los fabricantes de sake son gente feliz, lo que no es de extrañar. Bienvenidos a Sake One. Esta es la única fábrica de sake de Estados Unidos, o como nosotros la llamamos, cura. Somos los únicos estadounidenses que hemos alcanzado este grado de perfeccionamiento en la fermentación del sake. El objetivo es conseguir la excelencia en la elaboración del sake. Abrimos la fábrica aquí en Forest Grove, Oregón, porque el agua procede directamente de las montañas. Es más fácil abastecerse de agua aquí que tener que transportarla. El agua es esencial para conseguir los bajos niveles de hierro y magnesio que fomentan la fermentación. Si prefieren ahorrarse el proceso de escupir y dejar fermentar en un cubo, aquí tienen un breve manual sobre cómo elaborar sake. Compramos arroz, molemos el grano hasta llegar al centro rico en almidón, lo mojamos. Dejamos que crezca moho para que rompa las moléculas de almidón y las convierta en azúcares sencillos. Alimentamos con eso a algunas levaduras, que no tardarán en excretar alcohol. Y listo, ya tenemos sake. No obstante, el arte está en los detalles. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, y lo mismo pasa con los fabricantes de sake, cada uno tiene su método.
Aquí, por ejemplo, lo ajustan un año sí y uno no. Tenemos el molino lleno, 1800 kilos. Tardaremos unas 17 o 18 horas en molerlo hasta el 58%. La cantidad de salvado que se pule de la capa que cubre el grano es uno de los principales factores que inciden en la calidad del saque final. Este es el arroz original después de 18 horas y molido al 90%. El resultado son estas brillantes pepitas. Miren lo perfectas y pequeñas que son comparadas con estas. Esta es nuestra gallina de los huevos de oro. Y ahora a la lavadora de dinero. El arroz pasa por una zona de duchas donde se le retira la fina capa de harina que haya quedado como resultado de la molienda. Un tubo aspersor lo transporta hasta una enorme bañera. El agua se drena. Y el arroz va hacia abajo. Y de nuevo hacia arriba, hasta una cuba donde recibe un baño de vapor. El vapor suaviza el arroz y mata cualquier bacteria o moho que haya quedado libre. Ahora mismo el arroz está a 180 grados. Esa temperatura mata cualquier espora de moho. Ahora el arroz pasa a una tolva que hay debajo y de ahí hasta una cinta transportadora que tiene un ventilador que aspira hacia abajo y enfría el arroz que va pasando antes de que llegue a la cinta. Estas son las esporas de moho. Un simple ventilador inocula unas esporas de moho al arroz enfriado para formar lo que se llama koji. Esto es arroz y moho. Y para arriba en la cinta transportadora. La cinta transportadora lo lleva hasta la primera sala de koji, donde el moho dispondrá de un día para germinar. La sala debe estar lo más limpia posible para que solo crezca el moho adecuado. La plancha de cedro contiene propiedades antibióticas naturales que mantienen bajo control a los mohos invasores. Una antigua técnica. Después de 24 horas, las esporas de moho han brotado y el arroz se traslada a la mesa de desarrollo. El moho de koji convierte el arroz en alimento para las levaduras. Las levaduras inician su festín. En estas tolvas fermentarán durante 18 días. Luego se filtrará, se embotellará y se preparará para su envío, a menos que prefieran probarlo reciente, in situ, y sin taza de cerámica ni nada, no es necesaria. Hay vasos especiales para el sake, pero con uno de estos de vino blanco nos apañamos y le va perfectamente bien también, para empezar. El arroz es delicioso como bebida, pero también tiene su lado serio. Aunque le gusta crecer en el agua, muchos países que dependen del arroz la tienen en exceso. Las inundaciones estacionales también pueden devastar un campo de arroz. Por lo general, cualquier variedad de arroz aguanta unos 3 días bajo el agua. Más allá de eso, muere. Si las hojas quedan demasiado tiempo cubiertas, la planta se ahoga. Solo en Bangladesh y la India se pierden 4 millones de toneladas de arroz al año por causa de las inundaciones, cantidad con la que se hubiera alimentado a 30 millones de personas. A Pamela Ronald se le ocurrió una idea para que ese alimento no se desperdiciara. Hace 15 años su equipo empezó a estudiar la manera de producir una variedad de arroz que pudiera soportar largos periodos sumergida. Ya conocían una variedad que lo hacía, pero era muy poco apreciada. Al contrario que casi todas las demás variedades que mueren después de 3 días sumergidas, esta podía soportar hasta 2 semanas. Pero su sabor era horrible y su aporte nutricional bajo. Los agricultores no la querían. El equipo de Pam se propuso encontrar el gen que dotaba a esta desprestigiada variedad de la capacidad de sobrevivir a las inundaciones. Aislar el gen nos llevó 10 años. Pero por fin pudimos localizar la región del cromosoma que poseía esta interesante cualidad. ¿Pero era el que buscaban? Para averiguarlo extrajeron el gen de la variedad desprestigiada y se lo inocularon a una bacteria que suele infectar el arroz. Luego introdujeron la bacteria en las semillas de otra variedad de arroz más sabrosa.
La bacteria actúa como un bypass, empalmando su ADN con la copia del gen esencial, con el ADN de las semillas del arroz suculento. Luego plantaron las semillas. La nueva variedad se comportaría igual que las demás, excepto que cuando se inundase, sobreviviría más tiempo inundada. Habían encontrado el gen resistente al agua, pero eso era solo la mitad de la batalla. Ahora tocaba inocularlo en una planta que los agricultores apreciaran y las personas comieran, con el inconveniente de que a menudo las variedades alteradas genéticamente son acogidas con reticencia por todo el mundo. Pam hizo llegar la información obtenida sobre el gen a un instituto de investigación en Indonesia. Allí la información se utilizó para crear una nueva variedad de arroz, empleando los métodos tradicionales de fertilización cruzada. El producto final fue una nueva planta de arroz con capacidad para resistir al agua y libre de manipulaciones genéticas. Una planta con buen sabor que todo el mundo podría aceptar sin sospechas. La variedad resistente a las inundaciones sobrevive bajo el agua hasta 17 días, lo cual suele ser bastante en casi cualquier tipo de inundación. La noticia del nuevo arroz se difundió rápidamente por India e Indonesia, donde las pérdidas por causa de las inundaciones pueden ser irreparables. De manera que si todos los campos cultivaran la variedad resistente al agua, se podrían alimentar a 30 millones de personas más. Estados Unidos es un gran exportador de arroz, pero la mayor parte de la producción se queda en el mercado local. El comprador único de arroz más importante de todo el país es Anheuser-Busch. Un 10% del arroz de Estados Unidos va a parar a la cerveza. Es un método de fabricación muy estadounidense que resulta en una cerveza de sabor más suave. La fábrica de Placentia en California es una de las pocas llamadas artesanales que utilizan arroz en una receta de cerveza. Los cerveceros artesanos, por definición, no fabrican más de 2 millones de barriles al año, pero Anheuser-Busch produce en torno a los 160 millones. Las grandes fábricas cerveceras empezaron a emplear arroz porque es barato, abundante y añadía alcohol al contenido sin hacer más fuerte el sabor de la cerveza. Casi todas las cervezas cuentan con los 4 ingredientes básicos: agua, cebada, lúpulo y levadura. En la cervecería se añaden 2 ingredientes más para darle este toque distintivamente belga: albahaca tailandesa y arroz. Salud. Hay quien la subestima porque se fermenta con los macronutrientes, pero realmente son un ingrediente estupendo. Todo empieza con la cebada, que se muele hasta aplastar un poco el grano. Eso se mezcla con agua caliente para convertir el almidón en azúcares. Eso, más el arroz que se añade a continuación gelatinizado, facilita el acceso al almidón. Ahora añadimos más almidón a la mezcla, para que las propias enzimas del puré puedan transformarse en azúcar, lo que aumentará los grados de alcohol de la cerveza. Los 2 granos se maceran juntos en una enorme tolva de agua caliente. El calor rompe las moléculas de almidón y las convierte en azúcar. Después un nuevo aclarado. Lo que sucede aquí se llama aspersión y se trata básicamente de aclarar el grano con agua caliente para extraerle todo el azúcar posible. El líquido resultante ya parece cerveza. Aquí veis el compuesto con el que vamos a trabajar. Es solo agua dulce. Agua azucarada por el grano. Se llama mosto. Aún no contiene alcohol, pero el azúcar que contiene terminará transformándose en alcohol cuando la levadura la consuma en el fermentador. Cuanto más clara, mejor. Y está muy clara, sin falsa modestia. La cebada y el arroz han hecho su trabajo. En este momento del proceso, se trata de eliminar los restos de grano. Es el grano que ya hemos utilizado y al que le hemos extraído todo el azúcar posible, pero aún le queda algo, de un 10 a un 30% según el grano que sea. Tenemos un ganadero que se lo lleva gratis para alimentar a sus reses. No pagamos a un servicio de reciclado y él no paga la comida de los animales.
El agua dulce o mosto se pasa a otro caldero para seguir cociéndose. Todavía tiene algún resto sólido, pero aún va a tener más, porque ahora se le añade la albahaca tailandesa y el lúpulo. Ahora lo trasladamos a la centrifugadora donde se separarán los sólidos de los líquidos antes de pasar el líquido al fermentador. La fermentación llevará unas 2 semanas. El grano nadará contracorriente. La fermentación del arroz produce una cerveza estilo belga con un toque asiático. El empleo del arroz da sabores a coco, tropicales, quizás con sabor a piña. Trato de no tener prejuicios respecto a ningún tipo de ingredientes. Casi todo puede producir una cerveza con buen sabor, siempre y cuando tenga capacidad de fermentar. Habrán comprobado que efectivamente el arroz es uno de los granos más versátiles, y el grano es solo una pequeña parte de la planta. ¿Pero qué es del resto? ¿De la paja? Pues para empezar, se pueden construir una robusta casa con ella, y no hablamos de la de los 3 cerditos. Sí, nos hacen esos chistes con el lobo y que a ver si nos va a soplar y nos va a derribar la casa. Otros nos preguntan cómo es posible. Bruce y Robin Rominger se construyeron una casa de arroz casi entera con sus propias manos. Esto es una bala de paja. Se producen a solo 11 kilómetros de aquí, en los campos de arroz de California. Empezaron con la construcción del entramado de madera y luego trajeron las balas. Se apilan como piezas de Lego. Las balas rellenan los espacios entre las vigas verticales de la pared. No sirven de soporte, solo de aislamiento, pero de muy buen aislamiento. Emplearon en torno a 200 balas para construir 3 de las 4 paredes exteriores de su casa de 280 metros cuadrados. Es una casa de paja, básicamente, y luego sobre las balas pusimos estuco. Van 3 capas de estuco sobre la paja. La técnica se está popularizando y ya hay un cuartel de policía en Visalia construido con paja. En California también hay algunos colegios levantados así. Es un material de construcción muy práctico. Eso de que solo los hippies construyen así es un prejuicio. Nosotros nos hemos cortado el pelo antes de que llegarais.